Un mes antes de morir, Jin-se sonreía frente a una cámara. Era el 6 de mayo de 2026. El actor chino acababa de terminar las grabaciones de un nuevo trabajo y publicó imágenes celebrando aquel momento. Para quien hubiera visto aquella fotografía ese día, solo había un hombre de 33 años trabajando, construyendo una carrera y preparándose para todo lo que todavía estaba por venir. 29 días después, Jin-se estaba muerto. Murió dentro de su casa en Hangzhou. La noticia fue confirmada por su propia agencia. Pero había una información que no aparecía en aquel comunicado: la causa de la muerte. Y más de 2 meses después, esa respuesta continúa sin haber sido revelada públicamente. ¿Qué le ocurrió a Jin-se? ¿Por qué la muerte de un actor tan joven provocó tantas preguntas en China? ¿Por qué su agencia insistió inmediatamente en pedir que nadie inventara ni especulara sobre las circunstancias de su muerte? ¿Y por qué, cuando alguien tan joven desaparece repentinamente, Internet parece incapaz de convivir con una frase extremadamente sencilla? Todavía no lo sabemos. Hoy vamos a reconstruir aquello que realmente se sabe sobre las últimas semanas de Jin-se. Volveremos a sus últimas publicaciones, a las grabaciones, a los proyectos que dejó atrás, a la reacción de las personas que trabajaron con él y también a las teorías que comenzaron a aparecer después de su muerte. Pero existe una regla para este video. Vamos a separar dos cosas que Internet suele mezclar peligrosamente: lo que fue confirmado y aquello que alguien simplemente dijo que ocurrió. Porque existe una enorme diferencia entre tener una pregunta sin respuesta y tener una conspiración. Y quizá esa diferencia sea una de las cosas más importantes de esta historia. Su nombre artístico era Jin-se. Su verdadero nombre era Tang Jiawei. Nacido el 30 de enero de 1993 en Weihai, en la provincia china de Shandong, Jin comenzó su trayectoria profesional lejos de las grandes producciones televisivas. Antes de ser actor, fue modelo. Medía 1,88 metros. Trabajó en el mundo de la moda y llegó a desarrollar una carrera profesional antes de dar el salto a la actuación. A partir de ahí, comenzó lentamente a abrirse camino. Participó en producciones como Hello Joanne, Forget You Remember Love, Begin Again y Legally Romance, entre otros trabajos. Quizá Jin-se nunca alcanzó el nivel de fama internacional de algunas de las mayores estrellas chinas, pero trabajaba, y trabajaba mucho. En los últimos años, cuando los llamados microdramas y dramas cortos explotaron en China, Jin encontró precisamente allí un nuevo espacio. Fue participando en varias de estas producciones. Nuevos personajes, nuevos protagonistas, nuevas grabaciones y, aparentemente, una carrera que todavía estaba muy lejos de terminar. Ese detalle hace que lo ocurrido después resulte especialmente difícil de comprender, porque cuando miramos retrospectivamente sus últimos meses, no vemos a alguien anunciando una despedida, vemos a alguien trabajando. El 6 de mayo de 2026 publicó en Weibo imágenes relacionadas con el final de las grabaciones de una nueva producción. Sería la última publicación que realizaría en esa red social, pero Jin todavía aparecería públicamente después de eso. En Douyin, su último video conocido habría sido publicado el 30 de mayo. 5 días después, moriría. El 4 de junio de 2026, a los 33 años, Jin-se murió en su residencia de Hangzhou. Al principio,
Comenzaron a circular informaciones entre personas vinculadas con la industria audiovisual. Sus compañeros quedaron conmocionados. Los fans intentaban entender si la noticia era verdadera. Algunos ni siquiera podían creerlo. Al fin y al cabo, había publicado hacía muy poco. Acababa de trabajar. Tenía producciones todavía esperando ser estrenadas. Era joven. Y quizá ese sea precisamente el problema que tenemos cuando intentamos comprender determinadas muertes. Cuando alguien tiene 80 o 90 años, aunque exista dolor, nuestra mente consigue encontrar una especie de lógica cronológica. Pero, ¿33? A los 33 años pensamos en el futuro, no en el final. 2 días después, el 6 de junio, llegó la confirmación oficial. La agencia de Jin Tse, Shengxi Guangnian Culture, publicó una nota comunicando su muerte. El texto confirmaba que el actor Jin Tse, Chang Jia-wei, había fallecido el 4 de junio en su casa de Hangzhou. La familia se estaba ocupando de los procedimientos posteriores. Y entonces apareció una parte extremadamente importante del comunicado. La agencia pidió respeto por el fallecido, respeto por su familia. Pidió que las personas rechazaran los rumores, que no inventaran información y, sobre todo, que no especularan arbitrariamente sobre la causa de su muerte. Eso significa algo que debemos dejar absolutamente claro. La causa oficial de la muerte de Jin Tse no fue revelada públicamente en aquel comunicado. Hasta el momento en que se produce este video, no encontré una declaración oficial posterior de la familia o de la agencia que presentara públicamente una causa definitiva. Y cuando una información no existe, el espacio vacío comienza a llenarse. Primero, con preguntas, después, con hipótesis. Y, finalmente, muchas veces, con certezas inventadas. Eso fue exactamente lo que empezó a suceder. En las redes sociales comenzaron a aparecer diferentes versiones. Algunas personas empezaron a relacionar la muerte de Jin Tse con una posible sobrecarga de trabajo. Otras comenzaron a observar sus horarios, sus hábitos, las grabaciones, la rutina de los llamados dramas cortos chinos. Un reportaje llegó a señalar que, durante el periodo anterior a su muerte, Jin había realizado transmisiones en directo durante la madrugada, algunas de ellas prolongándose hasta aproximadamente las 2 de la mañana. E inmediatamente apareció una narrativa. Jin trabajaba demasiado. Jin dormía poco. Jin estaba agotado. Por lo tanto, esa habría sido la causa. Pero existe un problema. Una secuencia aparentemente lógica no es necesariamente una prueba. Haber trabajado mucho no significa que sepamos por qué murió. Hacer transmisiones durante la madrugada no es un informe médico. Y una impresión construida a partir de las redes sociales de una persona no puede sustituir una información que su propia familia decidió no hacer pública. Existieron relatos atribuidos a personas cercanas que sugerían exceso de trabajo y noches con poco descanso. Pero eso no convierte automáticamente esa versión en la causa oficial de la muerte. Y esa diferencia importa mucho, porque quizá una de las mayores injusticias que podemos cometer contra alguien que ha muerto sea transformar nuestras sospechas en la historia definitiva de esa persona. Pero existe otra parte de esta historia que duele de una manera diferente. Poco antes de morir, Jin Tse tenía proyectos esperando llegar al público. Uno de ellos se llamaba Den Huakai, Den Nigui, algo que podría traducirse aproximadamente como esperando que florezcan las flores.
esperando tu regreso. Y existe una ironía casi cruel en ese título, después de todo lo ocurrido. Esperando tu regreso. Gene interpretaba al protagonista. Antes de su muerte, más de 1,48 millones de personas ya habían mostrado interés o reservado la producción en la plataforma Onguo. Más de 1 millón de personas esperando el trabajo de un actor que jamás llegaría a ver la reacción del público. Y existe algo profundamente extraño en pensar en eso. Estamos acostumbrados a ver actores interpretando personajes que mueren, desaparecen de la pantalla. Suena la música, aparecen los créditos, y pocos minutos después sabemos que esa persona continúa existiendo fuera de aquel universo. Pero cuando el actor muere antes que su propia obra, la relación cambia. Ahora existen personajes de Jinsei que siguen vivos, mientras el hombre que los interpretó ya no está aquí. Continúa entrando en escena, continúa hablando, continúa sonriendo, continúa enamorándose, continúa existiendo dentro de historias grabadas en un momento en el que probablemente imaginaba que haría decenas más después. Quizá por eso, su última publicación se volvió tan dolorosa para muchos fans. Miramos aquella imagen sabiendo algo que él no podía saber. Sabemos que faltaban menos de 30 días. Y entonces comienza aquello que ocurre tantas veces cuando alguien muere repentinamente. Empezamos a buscar señales. ¿Parecía cansado? ¿Había alguna frase? ¿Alguna fotografía revelaba algo? ¿Alguien lo sabía? ¿Estaba intentando decir algo? Pero quizá no existía ninguna señal. Tal vez aquella fuera simplemente la fotografía de un hombre que acababa de terminar otro trabajo. Nosotros conocemos el final. Él no lo conocía. Y conocer el final hace que veamos presagios donde quizá solamente existía vida. Pero antes de continuar, necesito hablar directamente con ustedes. Muchos de ustedes llegaron a este canal por Yu Menglong. Fue siguiendo el caso de Yu cómo construimos esta comunidad, preguntando, investigando, comparando informaciones, intentando entender qué era un hecho y qué simplemente circulaba por las redes. Y quiero dejar algo muy claro. No vamos a abandonar a Yu Menglong. Seguiremos hablando de él. Seguiremos acompañando nuevas informaciones. Seguiremos haciendo preguntas cuando existan preguntas legítimas que deban hacerse. Pero el caso de Yu también nos hizo comprender algo. Existen innumerables historias ocurriendo en China y en otros países asiáticos que prácticamente nunca cruzan nuestras fronteras. Historias de actores, cantantes, influencers, personas conocidas y personas completamente desconocidas. Algunas involucraron injusticias comprobadas, otras tienen preguntas legítimas que nunca fueron respondidas públicamente y otras fueron completamente deformadas por rumores. A partir de ahora, queremos abrir este canal también para esas historias, no para convertir cada muerte en una conspiración, sino precisamente para hacer lo contrario. Investigar antes de afirmar, preguntar antes de acusar, y cuando exista una injusticia, ayudar a que sea conocida más allá de las fronteras donde ocurrió, porque la verdad también necesita cruzar fronteras. Y aquí es donde los necesito a ustedes. Este es uno de los primeros experimentos de esta nueva etapa del canal. Si quieren que continuemos hablando de Yu Menglong, pero que también investiguemos otros casos chinos y asiáticos que casi nadie está contando en nuestro idioma, hagan 3 cosas ahora. Dejen su me gusta,
compartan este video y escriban en los comentarios: la verdad no tiene fronteras. Quiero saber cuántas personas realmente quieren continuar con nosotros en esta nueva investigación, porque si este video llega a más personas, traeremos otros casos de los que quizá nunca hayan oído hablar. Y algunas de estas historias necesitan desesperadamente ser conocidas. Volviendo a Gene, si existe algo que aparece repetidamente en los relatos de quienes trabajaron con él, es la sorpresa. La actriz Eleanor Lee, también conocida como Lee Kai-shin, había trabajado con Gene Z. Después de que se confirmara su muerte, publicó un homenaje. Habló de un amigo, de los momentos felices que habían vivido juntos durante las grabaciones, de alguien que cuidaba a las personas a su alrededor, y de esos planes absolutamente comunes que hacemos creyendo que siempre habrá otra oportunidad. Cuando estemos en la misma ciudad, nos encontraremos. Es una frase banal. Tal vez tú también se la hayas dicho alguna vez a alguien. Algún día quedamos. La próxima vez que esté por allí. Después nos vemos. Y casi nunca nos damos cuenta de toda la confianza que existe dentro de esas palabras. Porque cuando decimos después, estamos haciendo una apuesta. Estamos apostando a que existe un después. Para Gene y su amiga, aquel encuentro nunca ocurrió. La muerte llegó antes. Y quizá ese sea uno de los aspectos más humanos de esta historia. Mucho más que cualquier teoría. Mucho más que cualquier rumor. Dos amigos creyendo que todavía habría tiempo. También existe una antigua publicación de Gene que volvió a ser recordada después de su muerte. En su cumpleaños de 2025, escribió sobre aquello que deseaba para los próximos años. Salud, felicidad, una vida más tranquila, 3 comidas, 4 estaciones, sin tanta prisa. Es imposible leer algo así después de una muerte a los 33 años y no sentir algo. Pero nuevamente debemos tener cuidado. Aquellas palabras no eran necesariamente una despedida. No eran necesariamente un pedido de ayuda. No eran una profecía. Eran deseos. Deseos absolutamente humanos. Salud, felicidad, tiempo. Tal vez precisamente por eso hoy resulten tan dolorosos. Porque sabemos que no recibió todo aquello que deseaba. Y cuando una persona joven muere sin que la causa haya sido revelada públicamente, la curiosidad es inevitable. A mí también me gustaría saber qué ocurrió. Probablemente a muchos de ustedes también. Pero existe una pregunta incómoda que debemos hacernos. ¿Tenemos derecho a conocer esa respuesta? Gene era una figura pública. Su muerte es una noticia. Pero su cuerpo no deja de pertenecer a su propia historia y a su familia simplemente porque haya aparecido en televisión. Existe una frontera delicada entre el interés público y la intimidad. Y quizá la petición de su agencia surgió precisamente porque, durante las primeras horas, esa frontera comenzó a desaparecer. Las personas querían llenar el vacío. Fue esto, fue aquello. Escuché decir que una persona cercana reveló: miren esta fotografía, miren este horario, miren cómo parecía. Y poco a poco, una muerte real comienza a convertirse en un rompecabezas colectivo. El problema es que quizá algunas piezas de ese rompecabezas simplemente no sean públicas. Y no podemos dibujar las piezas que faltan solamente para completar la imagen. Eso no significa que debamos dejar de hacer preguntas. Significa únicamente que una pregunta debe seguir siendo una pregunta hasta que exista evidencia suficiente para convertirla en una respuesta.
Y quizá eso sea especialmente importante para este canal, porque ustedes saben que acompañamos historias difíciles, historias en las que las versiones oficiales son cuestionadas, historias en las que aparecen documentos, audios, videos, contradicciones. Pero no podemos cometer el error de mirar a cada persona que muere joven en China y concluir automáticamente que ocurrió lo mismo. Jin Se no es Yu Menglong. Son historias diferentes, personas diferentes, circunstancias diferentes. Y hasta que aparezca información confiable que demuestre lo contrario, deben ser tratadas de esa manera. Lo que une estas historias no es necesariamente aquello que les ocurrió a estas personas. Lo que las une es aquello que despiertan en nosotros, la necesidad de comprender. Y fue precisamente la ausencia de una causa pública lo que dejó una palabra suspendida sobre la muerte de Jin Se. ¿Por qué? ¿Por qué a los 33 años? ¿Por qué tan repentinamente? ¿Por qué en ese momento de su carrera? ¿Por qué no se reveló la causa? Algunas de estas preguntas quizá tengan respuestas privadas. Otras quizá nunca sean respondidas públicamente. Y tenemos que aceptar algo difícil: el hecho de que una respuesta no haya sido revelada no es, por sí mismo, una prueba de que alguien esté ocultando un crimen. Privacidad no significa automáticamente encubrimiento. Silencio no significa automáticamente conspiración. Pero también es legítimo registrar aquello que conocemos y mantenernos atentos por si aparecen nuevas informaciones verificables en el futuro. Y eso es precisamente lo que haremos, porque la historia de Jin Se no debería ser recordada únicamente por el misterio alrededor de su muerte. Existe otra historia, la de un joven que salió del mundo de la moda e intentó construir una carrera como actor, que pasó años intentando hacerse un lugar dentro de una industria extremadamente competitiva, que encontró nuevas oportunidades en los dramas cortos, que dejó proyectos todavía sin estrenar, que tenía fans esperando, compañeros que lo apreciaban, amigos que todavía planeaban volver a verlo, y una vida que terminó a los 33 años. Existe una diferencia entre honrar a una persona y transformar su muerte en entretenimiento, y es una línea que debemos intentar no cruzar. Eso no significa esconder las preguntas, significa tratarlas con responsabilidad. Tal vez algún día la familia decida revelar públicamente qué ocurrió, tal vez no. Si aparece información confiable, volveremos a este caso. La verificaremos, la compararemos y se la contaremos a ustedes. Pero hasta entonces, la respuesta más responsable a la pregunta ¿de qué murió Jin Se? Continúa siendo: la causa no ha sido revelada oficialmente al público, y por frustrante que pueda resultar, esa es la verdad que tenemos hoy. Ahora quiero escucharlos, y esta vez existe una pregunta muy importante. ¿Quieren que este canal continúe trayendo casos como el de Jin Se? Historias de China, Corea y otros países asiáticos que prácticamente nunca llegan hasta nosotros. Si quieren, escriban el nombre de la próxima persona o del próximo caso que creen que deberíamos investigar. Lean también los comentarios. Den me gusta a los casos que quieren ver. Vamos a observar aquello que ustedes pidan. Y quizá el próximo video de este canal comience precisamente con un nombre dejado por uno de ustedes aquí abajo. Pero también necesito pedirles otra cosa. Si este canal desaparece, estas historias dejan de llegar a miles de personas que hoy conocen a Yu Menglong precisamente porque decidieron investigar.
mirar y compartir. Así que, si creen que este trabajo debe continuar, no se limiten a mirar. Dejen su me gusta, suscríbanse, vean los demás videos y compartan. No necesitamos transformar rumores en verdades para luchar por justicia. Todo lo contrario. Si queremos justicia de verdad, tenemos que ser todavía más rigurosos con los hechos, porque acusar a una persona inocente también es una injusticia. Inventar una causa de muerte también es una injusticia. Y permitir que una historia verdadera desaparezca porque nadie habló de ella también puede serlo. Jean Zie tenía solamente 33 años. En mayo, estaba frente a una cámara celebrando un nuevo trabajo. En junio, su agencia anunciaba su muerte. Entre esos dos momentos existen solamente 29 días. 29 días. Una carrera que iba a continuar. Producciones que serían estrenadas. Personas esperando volver a encontrarse con él. Planes que nadie sabía que serían los últimos. Hoy todavía existen preguntas, pero existe algo que sabemos. Detrás de cada titular existe una persona. Y antes de transformar el silencio en sospecha, quizá primero deberíamos aprender a escucharlo. Su nombre era Jean Zie, actor, modelo, 33 años. Y mientras no exista una respuesta confirmada sobre aquello que ocurrió en sus últimos momentos, no vamos a inventarla, pero tampoco vamos a olvidar su nombre.